El polvo del desierto de Sonora se pegaba a todo con una terquedad silenciosa. Se metía por las rendijas de las ventanillas de mi vieja Ford F-150, se asentaba en el tablero como una fina capa de olvido, y me resecaba la garganta hasta dejarla como un trozo de lija. Llevaba manejando casi 14 horas, con el alma hecha un nudo y los ojos ardiendo por una mezcla de cansancio y lágrimas que ya no sabían cómo caer. La carretera era una cinta negra y solitaria, que se desenrollaba hacia un horizonte incierto, un espejismo de calor y nada. A mi lado, en el asiento del copiloto, el fantasma de Roberto seguía sentado, con su sonrisa torcida y esa mirada que siempre parecía decir: «Tranquila, vieja, todo va a estar bien». Pero Roberto ya no estaba, y nada estaba bien. Su ausencia era un hueco tan grande que a veces sentía que el viento del desierto se colaba por él y me helaba los huesos. Decidí parar. El sol caía con la lentitud de un animal herido, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. Vi las luces de una gasolinera a lo lejos, un pequeño faro de civilización en medio de la inmensidad. Pemex, decía el letrero familiar, aunque las letras estaban descoloridas y una de las bombas de gasolina parecía vencida por el tiempo. Estaba completamente vacía. Ni un solo coche, ni un alma. Solo el zumbido de un refrigerador de bebidas que luchaba por mantenerse con vida. Mejor así, pensé. No tenía ganas de hablar con nadie, de fabricar sonrisas o de responder a la pregunta inevitable de «¿Y a dónde va tan solita, señora?». Estacioné la camioneta junto a la tienda de conveniencia, bajo la luz amarillenta de un poste que parpadeaba como un ojo cansado. Apagué el motor y el silencio me golpeó. Un silencio denso, profundo, solo roto por el murmullo del viento. Recliné mi asiento, cerré los ojos y me dejé tragar por el agotamiento. El último pensamiento que cruzó mi mente fue la imagen de la cara de mi hijo, Mateo, tan lejana y borrosa como si perteneciera a otra vida. El despertar fue brusco, no por un ruido, sino por la ausencia de él. El parpadeo de la luz del poste se había detenido, y algo más había cambiado. Una sombra extraña, una presencia que no estaba ahí cuando cerré los ojos. Me incorporé con el corazón martillándome en el pecho, un tambor de pánico sordo. Miré por la ventanilla y un grito ahogado murió en mi garganta. Mi camioneta, mi pequeño refugio, estaba rodeada. Un círculo perfecto de tráileres enormes, monstruos de metal que se alzaban como murallas silenciosas en la penumbra del amanecer. Eran todos idénticos. Cabinas aerodinámicas de un blanco impecable, sin logotipos, sin matrículas, sin una sola mancha de polvo del camino. Estaban estacionados con una precisión matemática, tan cerca uno del otro que no dejaban espacio para que una persona pudiera pasar. Y lo más aterrador, no había nadie. Las cabinas estaban oscuras. No había motores encendidos. No había conductores bajando a estirar las piernas. Nada. Solo estaban ahí, inmóviles, como centinelas de un ejército fantasma. Mi primer instinto fue arrancar la camioneta y salir de ahí a como diera lugar. Giré la llave en el encendido. El motor tosió, rugió y cobró vida. Pero no había a dónde ir. Estaba atrapada, enjaulada en un corral de acero y cromo. Toqué el claxon, una y otra vez, un sonido patético que era devorado por la inmensidad del desierto y la masa de los camiones. Nadie respondió. El pánico empezó a trepar por mi esófago como una hiedra venenosa. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Saqué mi celular del bolso, un modelo viejo que Roberto me había regalado. Sin servicio, por supuesto. Estaba sola, completamente sola, en medio de la nada, prisionera de una flota de camiones sin conductores. Me recargué en el asiento, tratando de respirar, de pensar. La mente, me decía siempre Roberto, es tu mejor herramienta, Elodia. No dejes que el miedo te la nuble. Él había sido trailero toda su vida. Conocía las carreteras, conocía los peligros. Pero esto no se parecía a nada que él me hubiera contado. Esto era diferente. Era metódico, calculado. Y eso era lo que más me asustaba. No parecía obra de simples ladrones o vándalos. Esto tenía un propósito. Y yo, por alguna razón que no podía comprender, estaba en el centro de él. Miré de nuevo a los gigantes silenciosos que me rodeaban,
sus superficies pulidas reflejando la primera luz del día. Eran como lápidas, y sentí un frío que no era del amanecer del desierto, sino de la certeza de que mi viaje acababa de tomar un desvío hacia el corazón de una pesadilla. Pasaron las horas, o quizás solo los minutos. El tiempo se había vuelto elástico, una sustancia pegajosa y sin forma. Mi pánico inicial se fue asentando en el fondo de mi estómago como un sedimento frío, dando paso a una extraña y tensa calma. La supervivencia, supongo, tiene esa manera de aclarar la mente. Tenía que entender, tenía que actuar. El llanto y la desesperación no iban a mover a esos colosos de metal ni un centímetro. Recordé las palabras de Napoleon Hill, de uno de esos libros que Roberto leía en sus largos viajes y que luego me resumía con un entusiasmo casi infantil. El punto de partida de todo logro es el deseo. Mantén esto constantemente en tu mente. Mi deseo en ese momento era simple y abrumador. Quería salir de ahí. Quería entender qué demonios estaba pasando. Con un movimiento lento y deliberado, abrí la puerta de la camioneta. El aire de la mañana era fresco, pero cargado de una tensión palpable. Me paré sobre el asfalto agrietado de la gasolinera y contemplé la escena. El círculo de tráileres era aún más imponente desde afuera. Eran más de una docena, quizás 15, todos iguales, como salidos del mismo molde futurista. No eran los Kenworth o los Freightliner que Roberto manejaba. Estos eran distintos, sin parrillas prominentes, con líneas suaves y cámaras en lugar de espejos retrovisores. Parecían más naves espaciales que camiones de carga. Me acerqué a uno de ellos con el corazón latiendo con fuerza. La pintura blanca era tan perfecta que parecía líquida. No había ninguna marca de la empresa, ningún número de identificación del departamento de transporte. Nada. Eran fantasmas. Intenté abrir la puerta del conductor de uno de ellos. Cerrada. Probé con el siguiente. Cerrado también. Y el siguiente. Todos estaban sellados herméticamente. Regresé a mi camioneta y busqué en la caja de herramientas de Roberto. Él siempre había sido un hombre preparado. Más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, decía. Encontré una barra de hierro, pesada y fría en mis manos. Por un momento, consideré la idea de romper una de las ventanillas de los tráileres, pero algo me detuvo. La violencia se sentía como una respuesta equivocada. Esto no era un acto de fuerza bruta, era un mensaje. Y si quería descifrarlo, tenía que jugar con sus reglas, al menos por ahora. Volví a examinar el círculo. La precisión era inquietante. No había marcas de neumáticos frenando bruscamente. Parecía como si los camiones hubieran descendido del cielo y se hubieran posado suavemente en sus lugares. Caminé alrededor del perímetro exterior, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Una colilla de cigarro, una huella, algo. No había nada. La gasolinera en sí estaba congelada en el tiempo. La tienda de conveniencia estaba cerrada con un candado oxidado. Las bombas de gasolina tenían telarañas. Era evidente que este lugar llevaba mucho tiempo abandonado. Quienquiera que hubiera elegido este sitio, lo había hecho a propósito. Quería aislamiento total. Mi mente empezó a trabajar, a conectar puntos que no sabía que existían. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? Estaba rehaciendo la última ruta de Roberto, una especie de peregrinaje personal para esparcir sus cenizas en Bahía de Quino, donde nos conocimos. Llevaba conmigo sus cosas, sus recuerdos, su camioneta. La camioneta. ¿Era por la camioneta? Era una Ford vieja, pero Roberto la había cuidado como si fuera de oro. Quizás había algo en ella. Volví a subirme y empecé a registrarla con una minuciosidad que nunca antes había tenido. Debajo de los asientos, en la guantera, en los compartimentos de las puertas, encontré mapas viejos, recibos de diésel, una bolsa de papitas rancias y una pequeña estampa de San Judas Tadeo pegada en el parasol. Nada que pudiera justificar un bloqueo de 15 tráileres de alta tecnología. La frustración comenzaba a roerme por dentro. Me sentía como una mosca atrapada en una telaraña invisible. Me detuve y cerré los ojos, tratando de invocar la calma de Roberto, su pragmatismo. Cuando no sepas qué hacer, Elodia, no hagas nada. Solo observa. La respuesta siempre está ahí, solo que a veces hace mucho ruido para que la oigas. Observar.
Me bajé de nuevo y me senté en el parachoques de mi Ford, mirando fijamente a los gigantes blancos. Empecé a notar detalles. A pesar de su apariencia idéntica, uno de ellos era sutilmente diferente. Estaba estacionado directamente frente a mí, bloqueando la única salida. Y en su puerta casi imperceptible, había un pequeño panel digital que no estaba en los otros. Era del tamaño de un celular, oscuro y sin vida. Me levanté y me acerqué a él. No sabía qué esperaba encontrar. Toqué la pantalla con la punta de mi dedo. Nada. La presioné con más fuerza. Seguía muerta. Entonces, recordé algo. Una conversación con mi hijo, Mateo. Él, con su mundo de computadoras y tecnología, siempre se quejaba de lo anticuados que éramos. Una vez, tratando de explicarme cómo funcionaba su tableta, me dijo, «Mamá, a veces estas cosas solo necesitan un reinicio, un shock de energía para despertar. Un shock de energía». Miré mi camioneta, su batería funcionando, el motor aún caliente. Y luego miré la caja de herramientas de Roberto. Allí, enrollados y ordenados, estaban los cables para pasar corriente. Una idea loca, desesperada, comenzó a formarse en mi cabeza. Era absurda, era probablemente inútil, pero era mejor que quedarse sentada esperando un milagro o una condena. Saqué los cables. Conecté el rojo al terminal positivo de mi batería y el negro al negativo. El otro extremo lo llevé conmigo hasta el tráiler principal. No había dónde conectar las pinzas. La superficie era lisa, perfecta. Pero el pequeño panel digital tenía un diminuto puerto en la parte inferior, casi invisible. No era para las pinzas, pero quizás sí podía dirigir una pequeña carga. Con las manos temblorosas, usé una navaja del llavero de Roberto para pelar un poco el plástico de los extremos de los cables, exponiendo los filamentos de cobre. Era una maniobra de una precisión que no sabía que poseía. Con un cuidado infinito, toqué los filamentos expuestos a los contactos metálicos dentro del pequeño puerto del panel. Por un segundo, no pasó nada. Sentí una punzada de decepción, de ridículo. Y entonces, el panel parpadeó. Una luz verde lo recorrió de abajo hacia arriba y luego se iluminó con un suave resplandor blanco. En la pantalla aparecieron dos palabras: identificación requerida. No sabía si gritar de alegría o de miedo. Había abierto una puerta, pero no tenía idea de qué había al otro lado. No tenía una identificación. No tenía un código. Pero había logrado algo. Había hecho que la máquina reaccionara. Y en ese pequeño triunfo, sentí una oleada de poder, una chispa de la vieja Elodia, la que no se dejaba vencer. Miré al resto de los camiones, todavía silenciosos y ominosos, pero ahora parecían un poco menos invencibles. El juego había cambiado. Ya no era solo su prisionera, ahora era una jugadora. El panel permaneció encendido, esperando. Identificación requerida. Las palabras flotaban en la pantalla. Una barrera digital tan infranqueable como las de acero. ¿Qué identificación? ¿La mía? Saqué mi credencial del INE de mi cartera y la acerqué a la pantalla. Nada. Probé con mi licencia de conducir. Tampoco. Era obvio que no buscaba una identificación gubernamental. Esto era un sistema cerrado, privado. Mi mente corrió a toda velocidad. Si los camiones estaban aquí por mí o por algo que yo tenía, la clave tenía que estar conmigo. Tenía que estar en la camioneta de Roberto. Regresé a la Ford y comencé un segundo registro, esta vez con un propósito claro. No buscaba algo obvio. Buscaba algo que Roberto hubiera escondido. Él era un hombre de secretos, no por malicia, sino por precaución. En este negocio, mija, me decía, la confianza es un lujo que se paga caro. Hay que tener siempre un as bajo la manga. ¿Dónde guardaría Roberto su as? Revisé los lugares de siempre. Debajo del tapete, detrás del asiento, en la visera. Nada. Me senté en el asiento del conductor frustrada y golpeé el volante. El golpe hizo que la tapa del compartimento del airbag, en el centro del volante, se moviera ligeramente. Nunca antes se había movido. La toqué. Estaba suelta. Con la navaja, hice palanca con cuidado. La tapa cedió, revelando no los pliegues de una bolsa de aire, sino un pequeño hueco. Y dentro de ese hueco, había un llavero. No era de un coche. Tenía un solo objeto, una pequeña tarjeta de plástico negro,
del tamaño de una tarjeta de crédito pero más gruesa. No tenía banda magnética ni chip visible, solo un pequeño logo grabado en una esquina, una O mayúscula con una flecha atravesándola horizontalmente. Corrí de vuelta al tráiler principal con el corazón desbocado. Sostuve la tarjeta negra frente al panel digital. La pantalla parpadeó y las palabras "identificación requerida" fueron reemplazadas por un nuevo mensaje. Procesando. Un zumbido bajo emanó del camión, un sonido profundo que vibró en el asfalto y subió por mis pies. Y entonces, con un silbido neumático, la puerta del conductor se abrió. El interior era tan sorprendente como el exterior. No había un volante tradicional, sino un par de joysticks a los lados de un asiento que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Todo el tablero era una pantalla curva que en ese momento mostraba el mismo logo de la O con la flecha. El aire olía a nuevo, a plástico y a ozono. Era el olor de una tecnología fría e impersonal. Subí a la cabina. Era como entrar en otro mundo. No había palanca de cambios, ni pedales en el suelo. Todo era táctil. Todo eran pantallas. En la pantalla principal, el logo desapareció y apareció un mapa. Mostraba nuestra ubicación actual, un punto parpadeante en medio de la nada. Y desde ese punto, se dibujaba una ruta en rojo que se dirigía hacia el norte, cruzando la frontera y adentrándose en Arizona. No había un destino marcado. La ruta simplemente continuaba hasta perderse fuera del mapa. ¿Qué significaba esto? ¿Se suponía que debía conducir este monstruo? ¿A dónde? Y entonces, una voz robótica, neutra y sin emociones, llenó la cabina. Bienvenida, Unidad 734. Protocolo de contención activado. A la espera de nuevas instrucciones. Unidad 734. ¿Ese era Roberto? ¿O era yo ahora? La voz no dijo más. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de información. Protocolo de contención. Eso era lo que estaba pasando. No era un secuestro al azar. Era una operación deliberada para contenerme. Y la tarjeta negra era la llave. De repente, el recuerdo de una discusión con Roberto me golpeó con la fuerza de un rayo. Fue hace unos meses, poco antes de que enfermara. Lo noté preocupado, más de lo normal. Le pregunté qué pasaba. Él desvió la mirada. Son cosas de la chamba, vieja. Una nueva empresa, Omni Logistics, está comprando todo. Quieren modernizar, meter camiones nuevos que casi se manejan solos. Nos ofrecen contratos, mucho dinero, pero hay algo que no me huele bien. Omni Logistics. La O, con la flecha. La compañía de la que Roberto sospechaba. El miedo que sentía se transformó en una ira fría. Esto no era solo un misterio. Esto estaba conectado con mi esposo, con sus preocupaciones, quizás incluso con su muerte. Él no murió de un simple ataque al corazón, como dijeron los médicos. Murió del estrés, de la presión de algo que lo estaba carcomiendo por dentro. Y esa cosa tenía nombre: Omni Logistics. En ese momento, en la cabina de ese camión sin alma, mi misión cambió. Ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de obtener respuestas. Se trataba de justicia para Roberto. Miré por la ventanilla hacia mi vieja Ford, el vehículo que contenía los últimos vestigios de mi vida con él. Y luego miré la pantalla brillante frente a mí, la promesa de una tecnología poderosa y peligrosa. Estaba atrapada entre dos mundos, el pasado lleno de amor y dolor, y un futuro incierto y amenazante. Y sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que la única forma de honrar mi pasado era enfrentarme a ese futuro, sin importar a dónde me llevara esa ruta roja. La calma estratégica que había logrado forjar se hizo añicos con la llegada del coche. Apareció en el horizonte como una mota de polvo, creciendo rápidamente hasta convertirse en un sedán negro y brillante. Un BMW último modelo que parecía absurdamente fuera de lugar en este escenario de óxido y abandono. Se deslizó por el asfalto con la arrogancia silenciosa del dinero y se detuvo a unos 20 metros del círculo de camiones. El motor no se apagó de inmediato. Se quedó ronroneando como un depredador evaluando a su presa. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió un hombre. Vestía un traje gris impecable, sin una sola arruga, y zapatos de cuero que brillaban incluso bajo la luz polvorienta del desierto.
Gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos. Su cabello estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica. Irradiaba un aire de autoridad urbana, de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedezca sin rechistar. Me recordó a los ejecutivos que a veces veía cuando acompañaba a Roberto a entregar cargas en las grandes ciudades, hombres que caminaban por el mundo como si fuera de su propiedad. El hombre se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos fríos y calculadores. Me miró, luego a la camioneta de Roberto, y finalmente a la puerta abierta del tráiler principal. Una leve sonrisa, más una mueca de suficiencia que de agrado, se dibujó en sus labios. Caminó hacia mí con pasos mesurados. No parecía sorprendido ni alarmado. Parecía un gerente llegando a inspeccionar una operación. «Señora», comenzó. Su voz era suave pero con un filo de acero. «Se ha desviado usted de su camino. Este es terreno privado». «¿Privado?», respondí, mi propia voz sonando más firme de lo que me sentía. «Esta es una gasolinera abandonada, y ustedes me han encerrado aquí». Él ignoró mi acusación. «Mi nombre es Javier. Represento a los dueños de esta propiedad y de este equipo». Hizo un gesto vago hacia los camiones. «Lamentamos la inconveniencia. Hubo un fallo en el sistema, una desviación de ruta no programada. Estos vehículos deberían estar en un centro de distribución en Nogales». La mentira era tan descarada, tan insultante en su simplicidad, que casi me reí. ¿Un fallo en el sistema? 15 tráileres formando un círculo perfecto alrededor de una camioneta vieja en medio de la nada. «No le creo», dije cruzándome de brazos. Javier suspiró, un sonido de impaciencia apenas disimulada. «Mire, señora, él odia, ¿verdad? Él odia a Vargas». Me quedé helada. Sabía mi nombre. Esto confirmaba que no era una casualidad. Yo era el objetivo. «Entiendo que esté confundida», continuó. «Pero la situación es simple. Necesitamos que nos acompañe. La llevaremos a un lugar seguro, un hotel, y una vez que hayamos movido los camiones, podrá continuar su viaje». «¿Y mi camioneta? ¿Las cosas de mi esposo?», pregunté, aferrándome a lo único que me quedaba de mi vida anterior. «Nos encargaremos de ella. Se la haremos llegar intacta», dijo con un tono que pretendía ser tranquilizador pero que solo logró aumentar mi desconfianza. «No voy a ninguna parte sin mi camioneta, y no me iré hasta que me expliquen qué está pasando realmente». La paciencia de Javier comenzó a agotarse. La máscara de amabilidad se resquebrajó, revelando la arrogancia que había debajo. «Señora Vargas, creo que no entiende su posición. Usted está interfiriendo en una operación de logística muy importante y muy cara. Estos vehículos representan una inversión millonaria. No puede simplemente quedarse aquí». Recordé a Roberto hablando de Omni Logistics, de sus ambiciones desmedidas, de cómo querían monopolizar las rutas, de cómo presionaban a los viejos transportistas. De pronto, sentí una oleada de la terquedad de mi esposo. «Y creo que usted no entiende la mía», repliqué, dando un paso al frente. «Ustedes me han atrapado. Ustedes me han amenazado. No soy yo quien interfiere. Son ustedes los que han invadido mi vida. ¿Qué querían? ¿Asustarme? ¿Por qué? ¿Qué sabía mi esposo?». La mención de Roberto pareció tocar un nervio. La expresión de Javier se endureció. Su esposo era un hombre nostálgico, aferrado a viejas formas de trabajar. A veces, el progreso exige que se dejen atrás ciertas cosas, o a ciertas personas. La amenaza era velada, pero inconfundible. Me estaban diciendo que Roberto se había interpuesto en su camino. «Mi esposo era un hombre honesto», dije, con la voz temblando de rabia. «Algo que dudo que usted o sus jefes entiendan». Javier se rió, un sonido seco y sin alegría. «La honestidad es un concepto relativo en los negocios, señora. Lo que importa es la eficiencia, el resultado. Y ahora mismo, el resultado que busco es que usted suba a mi coche y nos deje hacer nuestro trabajo». «No». La palabra fue un ancla, plantada firmemente en el suelo del desierto. La mirada de Javier se volvió gélida. «Podría obligarla. Tengo gente». «Hágalo», lo reté, aunque cada fibra de mi ser gritaba de miedo. «Y todo esto», señalé el círculo de camiones, «se convertirá en un problema mucho mayor para ustedes». Una mujer viuda, acosada en medio de la nada por una corporación sin rostro. No creo que a sus inversionistas les guste esa historia. Jugué la única carta que tenía.
la de la víctima indefensa. Sabía que a las grandes empresas les aterraba la mala publicidad. A veces, recordé pensar mientras miraba a la gente adinerada cenando en algún restaurante de lujo en Polanco, su mayor temor no es perder dinero, sino perder prestigio. Él me estudió por un largo momento. Pude ver el conflicto en sus ojos, la orden de sacarme de allí contra el riesgo de empeorar la situación. Finalmente, dio un paso atrás. Es usted más terca de lo que me informaron. Muy bien. Quédese. Pero no toque nada. No intente nada. Volveré. Y para entonces espero que haya entrado en razón. Se dio la vuelta sin decir una palabra más. Subió a su BMW y se marchó, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de la adrenalina y el miedo residual. Había ganado una pequeña batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. La visita de Javier había confirmado mis peores temores. Roberto no tropezó con algo malo, se metió de lleno en ello. Y ahora, yo había heredado su lucha. Me giré y miré la puerta abierta del tráiler, la pantalla todavía brillando con el mapa. Ya no era solo una prisionera, era la guardiana de un secreto. Y tenía que descubrir cuál era antes de que Javier, o alguien peor, regresara para silenciarlo para siempre. La marcha de Javier me dejó con una sensación de victoria pírrica. Había mantenido mi posición, pero el tablero de juego se había revelado mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Ya no se trataba de un misterio abstracto. Tenía un rostro, un nombre, Omni Logistics, y una intención clara: silenciar cualquier cosa que Roberto hubiera descubierto. Y esa cosa tenía que estar en alguna parte de su camioneta. La tarjeta negra que abría el tráiler era solo la primera pieza del rompecabezas. Tenía que haber más. Con una nueva urgencia, volví a la Ford. Esta vez, mi búsqueda fue metódica, casi forense. Pensé cómo lo haría Roberto. Él era un hombre de hábitos, de sistemas. No escondería algo al azar. Lo pondría en un lugar que para él fuera lógico y seguro, un lugar que solo alguien que lo conociera íntimamente podría encontrar. Revisé los paneles de las puertas de nuevo, golpeándolos suavemente, escuchando cualquier sonido hueco. Nada. Desmonté el asiento del copiloto con las herramientas de la caja, buscando compartimentos secretos en el suelo del vehículo. Solo encontré más polvo y una moneda de 10 pesos de 1998. La frustración volvía a crecer. ¿Qué se me estaba pasando? Me senté en el asiento de Roberto, tratando de ver el mundo a través de sus ojos. Acaricié el volante gastado, el tablero donde tantas veces había apoyado sus manos. Mi mirada se posó en la radio, un modelo viejo con reproductor de casetes que se negaba a cambiar por uno más moderno. La música suena mejor aquí, él odia. Decía, tiene más alma. Le encantaban sus casetes de José Alfredo Jiménez, de los Tigres del Norte, de Creedence. Presioné el botón de Eject. La bandeja salió vacía, pero entonces noté algo. La pequeña etiqueta que describía las funciones de los botones estaba ligeramente despegada en una esquina. Una etiqueta que había estado ahí durante 20 años. Con la uña, la levanté con cuidado. Debajo, no había plástico, sino la cabeza de un pequeño tornillo. Mi corazón dio un vuelco. Usando un destornillador de precisión del kit de Roberto, quité el tornillo. La placa frontal de la radio se soltó. Detrás de los circuitos y los cables, en un pequeño hueco, había dos objetos. Una libreta de contabilidad de bolsillo, de las que venden en cualquier papelería, y una memoria USB. Lo saqué con manos temblorosas. Eran el tesoro escondido. El as bajo la manga de Roberto. Me senté en el asiento, con la libreta en mi regazo, y la memoria USB en la mano. La libreta olía a él, una mezcla de diésel, café y tabaco. La abrí. La caligrafía de Roberto era apretada, casi ilegible para un extraño, pero yo la conocía como la mía propia. No eran cuentas personales, eran registros, fechas, matrículas de tráileres, nombres de rutas, y junto a ellos, dos columnas de números, una bajo el encabezado declarado y otra bajo real. Las discrepancias eran enormes. Cargas de electrónicos declaradas como textiles, maquinaria agrícola declarada como alimentos no perecederos. Era un sistema masivo de contrabando y evasión de impuestos. Y junto a algunas de las entradas más flagrantes,
Roberto había anotado un nombre. Vargas. Ricardo Vargas. Debía ser el jefe de Javier, el mandamás de Omni Logistics. Pero la libreta era solo una parte de la historia. La evidencia real, la prueba irrefutable, tenía que estar en la memoria USB. El problema era que yo no tenía dónde leerla. Mi celular era antiguo, y la cabina del tráiler futurista no tenía un solo puerto USB estándar. Todo era inalámbrico. Todo eran conexiones propietarias. Parecía una broma cruel del destino. Tenía la llave, pero no la cerradura. Fue entonces cuando recordé mi vieja laptop. La traía conmigo, enterrada en mi maleta en el asiento trasero. No la usaba mucho, pero la conservaba por las fotos, por los recuerdos. La saqué. La batería, por supuesto, estaba muerta. Necesitaba energía. Miré el encendedor de la camioneta. Luego miré la caja de herramientas de Roberto. Sabía que él tenía un inversor de corriente, un pequeño aparato que convertía la energía de la batería del coche en electricidad doméstica. Lo encontré, lo conecté, y con un suspiro de alivio, vi cómo la pequeña luz de carga de mi laptop se encendía. Mientras la computadora cobraba vida lentamente, mi mente no se detuvo. Cada descubrimiento encajaba en su lugar como una pieza de un mosaico siniestro. La presión sobre los transportistas independientes, la modernización agresiva de Omni Logistics, la preocupación de Roberto, su muerte repentina. No había sido el estrés de la chamba, había sido el estrés de saber, de tener en sus manos la prueba de la podredumbre de una empresa multimillonaria. Lo habían arrinconado, amenazado, y su corazón simplemente no había resistido. La tristeza que sentía se mezcló con una determinación de acero. Ya no solo buscaba justicia, buscaba venganza. La laptop finalmente se encendió, mostrándome el fondo de pantalla que no había cambiado en años. Una foto de Roberto y yo en la playa de Bahía de Quino, jóvenes y llenos de sueños. Un nudo se me formó en la garganta. Lo aparté. No era momento para la nostalgia. Inserté la memoria USB. La computadora tardó un momento en reconocerla. Y luego, apareció una sola carpeta en el escritorio. El nombre de la carpeta era Seguro de Vida. Abrí la carpeta. Contenía docenas de archivos. Escaneos de documentos de embarque falsificados. Hojas de cálculo que detallaban millones de dólares en mercancía no declarada. Y grabaciones de audio. Hice doble clic en la primera grabación. La voz de Roberto llenó el silencio. Era una grabación telefónica. El sonido era metálico y distante. No puedo seguir con esto, Vargas. Es demasiado riesgo. La gente está empezando a hacer preguntas. Luego, otra voz, más suave, más educada, pero con un tono de amenaza que helaba la sangre. Era la voz de Ricardo Vargas. Roberto, eres el mejor en lo que haces. Nadie sospecha de ti. Eres invisible. Piensa en tu familia, en la seguridad de tu hijo. Una última entrega, una muy importante. Después de eso, estarás fuera, y serás un hombre muy rico. Podrás comprarle a tu esposa todos los bolsos de Chanel que quiera, llevarla a esa clínica en Houston de la que tanto hablas para su rodilla. Solo una más. Me quedé sin aliento. Hablaban de mí, usándome como carnada, como palanca, y mencionaban a Mateo, mi hijo. La siguiente grabación era aún peor. Era Roberto hablando con otro hombre, un tal Ismael. No confío en él, Ismael. Dice que es la última, pero no le creo. Está limpiando la casa. Se está deshaciendo de todos los que sabemos demasiado. Tengo que sacar esto a la luz. Por si algo me pasa, tú sabes dónde buscar. La F-150 es la clave de todo. La última grabación era la más corta. Era la voz de Roberto sola, como si estuviera dictando una nota. Elodia, si estás escuchando esto, significa que no lo logré. Lo siento. Traté de protegerte, de proteger a Mateo. Vargas es más peligroso de lo que pensé. No confíes en nadie de Omni Logistics. La evidencia está aquí. Úsala. Llama a Ismael, él te ayudará. Y dile a Mateo, dile que su padre siempre estuvo orgulloso de él. Te amo, vieja. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y amargas. Lloré por mi esposo, por su valentía, por su sacrificio. Lloré por el miedo que debió haber sentido, pero a través de las lágrimas vi la verdad con una claridad cegadora.
Este protocolo de contención no era para evitar que yo escapara, era para darles tiempo de encontrar lo que Roberto había escondido. Javier y su gente probablemente estaban desarmando la camioneta en algún almacén en ese mismo momento, sin saber que la prueba que buscaban ya estaba en mis manos. La ironía era brutal. Habían atrapado al zorro, pero el zorro ya se había llevado el botín. Miré la pantalla de la laptop, la cara sonriente de mi esposo. Su voz resonaba en mi cabeza. Llama a Ismael. No sabía quién era Ismael ni cómo encontrarlo, pero Roberto había confiado en él, y en ese momento, la confianza de mi esposo era la única brújula que tenía. La revelación contenida en la memoria USB me había dejado temblando, pero también extrañamente lúcida. El dolor por la pérdida de Roberto se había cristalizado en un propósito. Él me había dejado un mapa y un arma. El mapa era la evidencia, el arma era la verdad, y me había dejado un nombre, Ismael. Pero ¿cómo encontrar a un hombre del que solo conocía su nombre de pila en medio de la inmensidad de México? El pánico amenazó con regresar. Estaba sola, sin servicio telefónico, y con un enemigo poderoso que probablemente ya se había dado cuenta de que su plan había fallado. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la vieja radio de la camioneta, la que había guardado el secreto de Roberto. No era solo un reproductor de casetes, era una radio de banda civil, una radio CB, la herramienta de comunicación esencial de los traileros de la vieja escuela. Roberto casi nunca la apagaba. Siempre estaba ahí, crepitando con las voces anónimas de la carretera, un coro de fantasmas que compartían información sobre el tráfico, el clima o la ubicación de la Policía Federal. Es la red social de los que no tenemos tiempo para esas cosas, bromeaba. No la había usado en años, pero recordaba cómo funcionaba. La encendí. Un silbido estático llenó la cabina. Jugué con el dial del canal, pasando por conversaciones fragmentadas, música ranchera interferida y largos tramos de silencio. Roberto siempre usaba el canal 19, el canal de los viajeros, pero también tenía un canal privado que compartía con sus amigos más cercanos, su círculo de confianza. Era el canal 23. Lo sintonicé. Más estática. Agarré el micrófono, el plástico frío en mi mano sudorosa. ¿Qué podía decir? ¿Llamando a Ismael? Sonaría como una loca. Entonces recordé el apodo de Roberto en la radio. Todos los traileros tenían uno. El suyo era el Correcaminos, por su habilidad para hacer las rutas en tiempo récord. Y el apodo de Ismael, Roberto lo había mencionado una vez riéndose. El Tortuga, porque era lento, metódico y siempre llegaba a su destino. Tomé aire. Apreté el botón del micrófono. Aquí la viuda del Correcaminos, dije, mi voz sonando extraña y vacilante. Llamando al Tortuga. Repito, la viuda del Correcaminos llamando al Tortuga. ¿Me copia, Ismael? Solté el botón. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el silbido de la estática. Esperé un minuto, que se sintió como una hora. Nada. Lo intenté de nuevo, mi voz un poco más fuerte, un poco más desesperada. Ismael, si me escuchas, es Elodia. Estoy en problemas. Roberto me dijo que te contactara. Estoy en la vieja gasolinera Pemex, en la carretera 15, a unos 100 kilómetros al sur de Santa Ana. Por favor, si estás ahí, contesta. De nuevo, el silencio. La decepción fue un golpe físico. Quizás Ismael ya no manejaba. Quizás había cambiado de canal. O quizás, simplemente, estaba demasiado lejos. A punto de rendirme, cuando la estática pareció cambiar, un chasquido, y luego, una voz grave, rasposa, como de alguien que ha fumado 1.000.000 de cigarrillos y bebido 1.000.000 de cafés. ¿Correcaminos? Dios santo. ¿Elodia? ¿Eres tú, mija? Las lágrimas brotaron de mis ojos, esta vez de puro alivio. Ismael. Sí, soy yo. Gracias a Dios. ¿Qué pasa, mija? ¿Dónde estás? La voz de Roberto. La escuché en mi cabeza cuando dijiste su apodo. Hace días que no sé nada de él, se suponía que nos encontraríamos en Hermosillo. Tragué saliva, tratando de controlar mi voz. Roberto falleció, Ismael. Hace 2 semanas. Un largo silencio al otro lado de la radio. Un silencio pesado, lleno de dolor y de incredulidad. No puede ser. ¿Cómo? Él era fuerte como un roble.
Fue su corazón, o eso dijeron, pero no fue así, Ismael. Lo presionaron, Omni Logistics, Vargas. Roberto tenía pruebas en su contra. Y ahora me tienen a mí. Estoy atrapada. Le expliqué la situación lo más rápido que pude. El viaje, la gasolinera, los camiones sin conductor, la visita de Javier. Hijos de la chingada, masculló Ismael. La rabia en su voz era un bálsamo para mi alma. No estaba sola. Sabía que esa gente no era de fiar. A Roberto nunca le gustó ese Vargas. Decía que tenía ojos de tiburón. Hizo una pausa como si estuviera pensando. No te muevas de ahí, Elodia. No hagas nada. Estoy a unas 3 horas de tu posición. Voy para allá. Y no voy solo. Hay algunos de la vieja guardia que le debían favores a tu marido. Omni Logistics ha estado tratando de sacarnos del negocio a todos. Ya estamos hartos. Esto se acabó. Ten cuidado, Ismael. Tienen gente, son peligrosos. Nosotros también tenemos gente, mija. Y conocemos estas carreteras mejor que ellos. Apaga la radio. No hables con nadie más. Solo espéranos. Y Elodia. Lamento mucho lo de Roberto. Era mi hermano. La conexión se cortó. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio de soledad, sino de expectación. Una pequeña llama de esperanza se había encendido en mi pecho. La vieja guardia. Los amigos de Roberto. La familia que él había construido en la carretera. Estaban viniendo por mí. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de mi vida. Me atrincheré en la cabina de mi camioneta, con la laptop y la libreta escondidas de nuevo. Observaba el horizonte, esperando ver no el BMW de Javier, sino la silueta familiar de un tráiler Kenworth o un Peterbilt. Cada coche que pasaba a lo lejos en la carretera me hacía saltar el corazón. El sol comenzó a subir, calentando el aire, haciendo brillar a los camiones blancos con una intensidad que lastimaba los ojos. Parecían burlarse de mí, tan limpios, tan poderosos. Representaban el futuro, un futuro frío y sin alma que había matado a mi esposo. Y entonces los vi. No uno, sino 3. 3 tráileres de la vieja escuela, con sus parrillas cromadas, sus escapes verticales y sus motores rugiendo con una furia contenida. No eran silenciosos como los de Omni Logistics. Eran ruidosos, orgullosos, vivos. Se detuvieron a una distancia prudente, y del camión del centro bajó un hombre. Era mayor, con el pelo cano y una barriga que se asomaba por debajo de una camisa a cuadros. Caminaba con una ligera cojera, pero con la seguridad de quien está en su territorio. Era Ismael. Corrí hacia él, y sin pensarlo, lo abracé. Olía a diésel y a amistad. Él me devolvió el abrazo, dándome unas palmaditas torpes en la espalda. Tranquila, mija. Ya estamos aquí. Nadie te va a hacer daño. Detrás de él, otros 4 hombres bajaron de los otros camiones. Hombres mayores, con rostros curtidos por el sol y el viento, manos callosas por miles de cambios de marcha. Eran la caballería de Roberto. Los llevé a mi camioneta y les mostré la libreta y los archivos en la laptop. Ismael leyó las entradas de la libreta, asintiendo con la cabeza. Sabíamos que algo así pasaba, pero este cabrón de Vargas es listo. Usa gente de fuera, rutas nuevas. Nunca pudimos probar nada. Luego vio los archivos, escuchó las grabaciones. Su rostro se ensombreció. Así que por eso lo hicieron. El cobarde. Mató al mejor hombre que he conocido porque le tenía miedo. Se volvió hacia los otros. Escuchen, esto es más grande de lo que pensábamos. Vargas no solo es un contrabandista, es un asesino, y usó a nuestro amigo. No podemos dejar que esto quede así. Un hombre más joven, quizás de unos 40 años, que se había mantenido en silencio, habló. ¿Qué hacemos, Ismael? No podemos enfrentarnos a ellos a tiros. Son una corporación. Tienen abogados, dinero. No vamos a usar balas, Memo. Vamos a usar lo que mejor conocemos, los camiones, y la cabeza, dijo Ismael, tocándose la sien. Se quedó mirando el círculo de tráileres blancos. Estos monstruos son su orgullo, ¿no? Su gran inversión. Pues vamos a usar su propio orgullo para ahorcarlos. Se giró hacia mí. Elodia, dijiste que tienes la tarjeta para abrir uno. ¿Crees que funcionaría en los otros? No lo sé, pero todos parecen iguales. Bien, vamos a averiguarlo. Había un plan formándose en los ojos de Ismael. Un plan audaz, arriesgado. Un plan digno de un trailero. Por primera vez en muchos días,
Sentí que no estaba reaccionando a los acontecimientos. Estaba a punto de provocarlos. La viuda del Correcaminos y la vieja guardia del Tortuga estaban a punto de devolver el golpe. El plan de Ismael era simple en su concepción, pero audaz en su ejecución. Era una estrategia nacida de décadas en la carretera, una mezcla de conocimiento técnico, astucia y un profundo entendimiento de la psicología del enemigo. Vargas es un hombre de imagen, explicó Ismael, mientras sus hombres revisaban los tráileres blancos, confirmando que todos tenían el mismo panel de acceso junto a la puerta. Le encanta presumir de su tecnología, de su eficiencia. Su mayor miedo es parecer un tonto, perder el control. Así que vamos a quitarle el control de sus propios juguetes. El plan tenía 3 fases. La primera, y la más crucial, era asegurar la evidencia. No podíamos arriesgarnos a que cayera en manos de Vargas si las cosas salían mal. Memo, el más joven del grupo y el que más entendía de tecnología, se encargó de la tarea. Usando una pequeña antena satelital que llevaba en su camión para emergencias, logró establecer una conexión a Internet débil pero estable. No es para ver películas, pero servirá para enviar un paquete pequeño, dijo. Con una paciencia infinita, comprimió todos los archivos de la memoria USB de Roberto en un solo archivo encriptado. ¿A quién se lo enviamos?, pregunté. Ismael pensó un momento. No a la policía, no todavía. Vargas seguro tiene contactos ahí. Necesitamos a alguien que haga ruido, alguien a quien no pueda comprar. Conozco a una periodista en la Ciudad de México. Es hija de un viejo amigo, dura como una tuerca, y odia a los corruptos. Si ella recibe esto, Vargas estará acabado antes de que pueda pestañear. Le dio a Memo una dirección de correo electrónico. La subida del archivo fue agónica. La barra de progreso avanzaba a paso de tortuga. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que Javier o su gente regresaran. Finalmente, después de casi una hora, un mensaje apareció en la pantalla. Envío completado. Un suspiro colectivo de alivio recorrió nuestro pequeño grupo. La póliza de seguro de Roberto estaba a salvo. La segunda fase era tomar el control. Usando la tarjeta negra que yo había encontrado, probamos las puertas de los otros tráileres de Omni Logistics. Como sospechábamos, la tarjeta funcionaba en todos ellos. Uno por uno, los hombres de Ismael abrieron las cabinas, familiarizándose con los controles extraños. Eran completamente diferentes a sus propios camiones, pero el principio era el mismo. Son solo computadoras con ruedas, dijo uno de ellos con desdén. Descubrieron que, aunque los camiones podían operar de forma autónoma siguiendo rutas preprogramadas, también podían ser conducidos manualmente usando los joysticks. Esta era una ventaja inesperada. Teníamos el control de la flota fantasma. La tercera fase era la trampa. Vargas cree que tiene a una viuda asustada acorralada, dijo Ismael con una sonrisa astuta. Vamos a dejar que siga creyéndolo. Elodia, vas a llamarlo. ¿Llamarlo? ¿Cómo?, pregunté confundida. Con el teléfono de Javier, dijo Ismael. Ese tipo de ejecutivo siempre deja una tarjeta. Revisa tu camioneta. Quizás en su prisa por amenazarte. Se le cayó. Era una posibilidad remota, pero revisé. Y allí, en el suelo, junto a la puerta del conductor, había una tarjeta de visita de un blanco impecable. En ella, un nombre: Javier Ríos, director de operaciones, Omni Logistics, y un número de teléfono celular. Bien, dijo Ismael. Ahora, vas a llamarlo y vas a sonar aterrorizada. Le dirás que cometiste un error, que quieres aceptar su oferta, que te saque de aquí, que tienes miedo. Le dirás que harás lo que sea, pero que tiene que venir él, Ricardo Vargas, que no confías en nadie más. Apela a su ego. Hazle creer que solo un hombre de su calibre puede resolver esto. Me temblaban las manos. Actuar nunca había sido mi fuerte, pero la imagen de Roberto, la grabación de su voz, me dieron la fuerza que necesitaba. Marqué el número desde mi viejo celular que milagrosamente aún tenía algo de batería. Javier contestó al segundo tono. Ríos. Señor Ríos, soy yo, Elodia Vargas. Dije, tratando de que mi voz sonara quebrada y temerosa. Hubo una pausa. Señora Vargas. Veo que ha reconsiderado. Sí, lo siento. Estaba asustada. No sabía lo que hacía. Por favor, solo quiero irme a casa.
Acepto su oferta, haré lo que me pidan, pero... Hice una pausa, como si me costara hablar. Tengo miedo. No confío en usted, lo siento. Quiero hablar con su jefe, con el señor Vargas. Roberto me habló de él. Me dijo que era un hombre importante, un hombre que resuelve las cosas. Por favor, dígale que venga. Solo me iré si él me lo garantiza. Pude casi oír la sonrisa de suficiencia de Javier a través del teléfono. El señor Vargas es un hombre muy ocupado. No atiende asuntos como este. Por favor, supliqué. Tengo algo que él querrá, algo que mi esposo me dejó, algo importante para la compañía. Solo se lo daré a él. Era un farol, pero uno bueno. Sabía que la mención de un objeto dejado por Roberto despertaría la codicia de Vargas. Javier se quedó en silencio un momento. Espere. La línea quedó en espera. Pasaron 2 minutos que parecieron una eternidad. Luego, la voz de Javier regresó, más formal. El señor Vargas ha accedido a su petición. Estará allí en 2 horas. No intente ninguna estupidez. Esta es su última oportunidad. Colgó. Lo había logrado. La carnada estaba en el anzuelo. Bien hecho, Elodia, dijo Ismael, con un brillo de orgullo en sus ojos. Ahora, a preparar la bienvenida. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad febril. Ismael y sus hombres movieron sus propios tráileres, escondiéndolos detrás de un pequeño cerro a 1 kilómetro de distancia, fuera de la vista de la carretera. Luego, se pusieron a trabajar en los camiones de Omni Logistics. Con una precisión sorprendente, reposicionaron la mayoría de ellos, rompiendo el círculo perfecto y creando un pasillo ancho que conducía directamente a mi camioneta, que permanecía en el centro como el cebo. 2 de los tráileres blancos, sin embargo, fueron colocados en posiciones estratégicas a ambos lados del pasillo, ocultos parcialmente por la estructura de la tienda de conveniencia y las bombas de gasolina. Eran la boca de la trampa. Yo permanecí en mi camioneta, el corazón latiendo al ritmo de un motor acelerado. La laptop estaba cerrada, la libreta escondida. Tenía que parecer la imagen perfecta de la derrota. Repasé mi papel una y otra vez. Tenía que ser creíble. Tenía que mantener a Vargas hablando hasta que la trampa se cerrara. Ismael y 2 de sus hombres estarían escondidos en las cabinas de los tráileres blancos, listos para actuar. Los otros 2 estarían de vigilantes, listos para bloquear la carretera con sus propios camiones si algo salía mal. El tiempo se agotó, y entonces, como antes, apareció el BMW negro en el horizonte. Pero esta vez, venía seguido por 2 camionetas Suburban negras con los vidrios polarizados. Vargas no venía solo. Venía con un ejército. Por un momento el miedo me paralizó. Nuestro plan parecía ingenuo, ridículo, frente a esa demostración de fuerza. Pero la voz de Roberto resonó en mi memoria. No importa el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Y mi pelea era del tamaño del amor que sentía por él. Los vehículos se detuvieron. Javier se bajó del BMW, abriendo la puerta trasera para su jefe. Ricardo Vargas emergió. Era más bajo de lo que imaginaba por su voz, pero irradiaba una intensidad que llenaba el espacio a su alrededor. Vestía un traje caro, y su rostro tenía el bronceado de alguien que pasa más tiempo en un yate que en una oficina. Sus ojos, tal como Ismael los había descrito, eran fríos e inexpresivos, como los de un tiburón. De la Suburban, bajaron 6 hombres corpulentos, todos vestidos de negro, todos con la misma expresión sombría. Vargas caminó hacia mí, ignorando a Javier y a sus gorilas. Se detuvo a unos metros de mi camioneta. «Señora Vargas», dijo, su voz era seda envenenada. «Me dicen que quería verme, que tiene algo para mí». Respiré hondo y me bajé de la camioneta. Sí, Roberto me lo dejó. Dijo que era importante. Un seguro lo llamó. Los ojos de Vargas se entrecerraron casi imperceptiblemente. ¿Y dónde está ese seguro? Lo tengo. Mentí. Pero no se lo daré hasta que me garantice que ni yo ni mi hijo sufriremos ningún daño. Y quiero una compensación. Por la muerte de mi esposo. Vargas soltó una carcajada. ¿Compensación? Su esposo era un empleado. Los accidentes ocurren. Y en cuanto a su seguro, creo que me lo entregará ahora mismo sin condiciones. Hizo una seña a sus hombres, que comenzaron a avanzar. Era la señal.
Ahora, Ismael, grité con todas mis fuerzas. Y entonces, el mundo estalló en el rugido de los motores diésel. El rugido de los motores fue como un trueno que partió el cielo del desierto. Los dos tráileres blancos de Omni Logistics, los que Ismael y su gente habían escondido, salieron de sus escondites con una velocidad sorprendente, sus neumáticos chirriando sobre el asfalto. Se movieron en un arco perfecto y bloquearon la única salida, atrapando al BMW de Vargas y a sus dos camionetas Suburban en una U de acero y tecnología. Los hombres de Vargas que habían estado avanzando hacia mí se detuvieron en seco, desconcertados, sus rostros pasando de la arrogancia a la incredulidad. Ricardo Vargas se giró, su rostro una máscara de furia. «¿Qué es esto, Javier? Controla tus malditos camiones». Javier, pálido como el papel, sacó un control remoto de su bolsillo y comenzó a apretar botones frenéticamente. Pero no pasó nada. Los camiones no respondían a sus órdenes. Las puertas de las cabinas se abrieron y de ellas bajaron Ismael y Memo. No con armas, sino con llaves de tuercas en las manos, sus rostros impasibles. «Estos juguetes ya no te obedecen, Vargas», dijo Ismael, su voz grave resonando en el silencio tenso. «Parece que tienes un problema de logística». Vargas lo miró, y por primera vez, vi una fisura en su compostura. Reconoció a Ismael. «Tú, el Tortuga, deberías estar oxidándote en alguna chatarrería. Todavía me quedan algunos kilómetros, Ricky», replicó Ismael con sorna. «Y vine a cobrarte una deuda. En nombre del Correcaminos». La mención del apodo de Roberto hizo que Vargas perdiera el control. «Idiotas. ¿Creen que pueden detenerme con este circo? No saben con quién se están metiendo», gritó a sus hombres. «Encárguense de ellos, ahora». Los 6 guardaespaldas, recuperados del shock inicial, sacaron armas de debajo de sus sacos. Mi corazón se detuvo. Nuestro plan no había contemplado un tiroteo, pero antes de que pudieran apuntar, el rugido de más motores llenó el aire. Los otros 2 tráileres de la vieja guardia, los que se habían quedado de vigilantes, aparecieron en la carretera principal, bloqueándola en ambas direcciones, y detrás de ellos sonaron las sirenas, múltiples sirenas, acercándose rápidamente. Memo había hecho más que solo enviar un correo electrónico a una periodista. Había enviado otro, anónimo, a la oficina de la Policía Federal en Hermosillo, informando de un gran convoy de camiones sin matrícula y hombres armados en una gasolinera abandonada, sugiriendo un posible enfrentamiento entre cárteles. Había apostado a que la burocracia policial reaccionaría con más fuerza ante la amenaza de violencia entre criminales que ante la denuncia de una viuda. Y había acertado. En cuestión de minutos, la gasolinera se vio inundada por vehículos de la Policía Federal. Los agentes, fuertemente armados y protegidos con chalecos antibalas, tomaron posiciones, creando un perímetro alrededor de nosotros. Un comandante, con el rostro severo y un bigote imponente, avanzó con una pistola en la mano. «Policía Federal, todos, suelten sus armas y pongan las manos en alto, ahora». Los hombres de Vargas dudaron, mirando a su jefe en busca de instrucciones. Vargas, atrapado, pálido de rabia y con el sonido de las sirenas rebotando en sus oídos, vio su imperio desmoronarse en tiempo real. Sabía que estaba acabado. Disparar a la Policía Federal era un suicidio. Con un gesto de derrota, asintió a sus hombres, quienes a regañadientes dejaron caer sus armas al suelo. Fue entonces cuando Vargas me miró. Su mirada ya no era de arrogancia, sino de puro odio. En un último acto de desesperación, se abalanzó hacia mí. «Tú, perra, me lo darás». Intentó arrebatarme el bolso, creyendo que la memoria USB estaba allí, pero Ismael fue más rápido. A pesar de su cojera, se interpuso entre nosotros con una agilidad sorprendente. No golpeó a Vargas. Simplemente extendió su brazo y lo detuvo, como si estuviera parando a un niño malcriado. Se acabó el juego, Ricky. Los policías federales rodearon a Vargas y a sus hombres, esposándolos con una eficiencia brutal. El comandante se acercó a nosotros. «¿Quién está a cargo aquí?» Ismael dio un paso al frente. «Señor, esta mujer», dijo, señalándome, «es la víctima. Este hombre, Ricardo Vargas, la tenía secuestrada. Él y su empresa, Omni Logistics,
Son responsables de la muerte de su esposo, Roberto Vargas. Un trailero honesto. Tenemos pruebas. Le entregué al comandante la libreta de Roberto. Ismael le explicó sobre la memoria USB y los archivos que ya estaban en manos de una periodista, y, anónimamente, en el sistema de la propia policía. El comandante escuchó, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Miró la libreta, luego a Vargas, que era arrastrado hacia una patrulla, gritando amenazas sobre sus abogados y sus conexiones. Parece que tenemos mucho de qué hablar, dijo el comandante guardando la libreta en una bolsa de evidencia. Por ahora todos tendrán que acompañarnos para dar su declaración. Me llevaron en una patrulla separada. Mientras nos alejábamos, miré por la ventanilla trasera. La gasolinera parecía un hormiguero revuelto. Los camiones blancos, antes símbolos de una amenaza silenciosa, ahora eran parte de una escena de crimen, mudos testigos de la caída de su creador. Vi a Ismael y a sus hombres hablando con los oficiales, sus rostros cansados pero satisfechos. Habían arriesgado todo por un amigo, por la justicia. Eran la encarnación de la lealtad. Me recosté en el asiento, el olor a plástico y desinfectante llenando mis fosas nasales. El miedo y la adrenalina comenzaron a disiparse, dejando tras de sí un agotamiento profundo, un vacío que abarcaba cuerpo y alma. Estaba a salvo. Se había hecho justicia, pero la victoria se sentía hueca. Nada de esto me devolvería a Roberto. Entonces, pensé en algo. Antes de subir a la patrulla, uno de los traileros de Ismael, un hombre mayor con manos como garras de oso, se me había acercado. Su esposo, me dijo con la voz ronca. Era un buen hombre. Siempre hablaba de usted. Decía que usted era su tarjeta Black, su lujo más grande, la que le daba un crédito infinito de amor y paciencia. Estamos orgullosos de haber peleado por él. Y por usted. Una tarjeta Black. El lujo más grande de Roberto. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Él nunca había tenido mucho dinero, pero era el hombre más rico que había conocido. Su riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en su integridad, en su lealtad, en el amor que daba y recibía. Y esa era la herencia que me había dejado. Una herencia que ninguna corporación corrupta podía robar. Miré el desierto pasar. El paisaje ya no parecía amenazante, sino lleno de una belleza austera y pacífica. El viaje aún no había terminado, pero por primera vez sentí que la carretera me llevaba a casa. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones, oficinas grises y un papeleo interminable. El escándalo de Omni Logistics estalló en las noticias nacionales. La periodista a la que Memo había enviado los archivos publicó una serie de artículos devastadores, apoyados por las pruebas que la Policía Federal había incautado. La historia de la viuda trailera, que había desenmascarado a un magnate corrupto, se convirtió en una especie de leyenda urbana. Me ofrecieron entrevistas, programas de televisión, incluso el dinero de un productor que quería comprar los derechos para hacer una película. Rechacé todo. Mi única intención había sido honrar a Roberto, no convertirme en una celebridad. Ricardo Vargas y sus principales socios, incluido Javier, enfrentaban una larga lista de cargos: contrabando, evasión fiscal, asociación delictuosa y, finalmente, homicidio por omisión, ya que se demostró que la presión y las amenazas directas habían contribuido al fallo cardíaco de Roberto. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, sus activos congelados. El imperio que había construido sobre la mentira y la intimidación se derrumbó como un castillo de naipes. Ismael y sus amigos fueron tratados como héroes por la comunidad trailera. Se convirtieron en un símbolo de resistencia contra las grandes corporaciones que intentaban asfixiar a los trabajadores independientes. Usaron su nueva fama para crear un fondo de ayuda para las familias de los traileros que sufrían accidentes o injusticias. Lo llamaron el Fondo Correcaminos. Finalmente, después de 2 semanas, me devolvieron la camioneta de Roberto. Estaba limpia, sin una mota de polvo del desierto, pero para mí, cada pequeño arañazo, cada abolladura, contaba una historia. Antes de irme, Ismael me dio un abrazo. Si alguna vez necesitas algo, Elodia, lo que sea, solo tienes que sintonizar el canal 23. La vieja guardia siempre estará ahí para ti. Conduje los últimos cientos de kilómetros hasta Bahía de Quino.
El mar me recibió con su aliento salado y el sonido rítmico de las olas. Estacioné la camioneta en la misma playa donde Roberto y yo nos habíamos conocido hacía más de 40 años. Saqué la pequeña urna con sus cenizas. Caminé hasta la orilla, el agua mojando mis pies. Lo logramos, mi amor. Susurré al viento. Descansa en paz. Abrí la urna y dejé que el viento se llevara sus cenizas, esparciéndolas sobre las olas que tanto amaba. Me quedé allí mucho tiempo, viendo cómo el sol se hundía en el mar, pintando el cielo con los mismos colores violentos y hermosos que había visto en el desierto. Pero ya no me parecían una amenaza, parecían una promesa, la promesa de un nuevo amanecer. Mi vida después de la tormenta no fue de lujos ni de grandes gestos. Regresé a nuestra pequeña casa en un barrio tranquilo de Ciudad Obregón. Con la compensación que recibí del caso, pagué la hipoteca y guardé el resto. No necesitaba más. Mi mayor lujo era la paz. El sonido de los pájaros en mi jardín por la mañana, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sabor del café que preparaba en la vieja cafetera de Roberto. Lo más importante fue que recuperé a mi hijo. Mateo vino a verme en cuanto se enteró de todo. Nos abrazamos durante mucho tiempo, llorando por todo el tiempo perdido, por los malentendidos, por el padre y esposo que ambos amábamos. Me explicó que la pelea que habíamos tenido, la que nos había distanciado, había sido orquestada por Roberto. Papá me pidió que me alejara de ti, mamá. Sabía que estaba en peligro, y no quería que Vargas pudiera usarme para presionarte. Fue la cosa más difícil que he hecho. La revelación fue dolorosa pero también sanadora. El muro que había entre nosotros se derrumbó, reemplazado por un puente de comprensión y amor. Mateo se quedó conmigo. Me ayudó a arreglar el jardín, me enseñó a usar una computadora nueva y, sobre todo, llenó la casa con su risa. Una risa que había extrañado más de lo que me había atrevido a admitir. A veces, por la noche, nos sentábamos en el porche y hablábamos de Roberto. Recordábamos sus chistes malos, su terquedad, su inmenso corazón. El dolor de su ausencia seguía ahí, pero ya no era un abismo oscuro. Se había convertido en un jardín de recuerdos, un lugar al que podía ir para encontrar fuerza y consuelo. Descubrí una nueva fortaleza en mí misma. La mujer que había aparcado en esa gasolinera vacía, asustada y rota, ya no existía. En su lugar, había una mujer que había mirado al miedo a los ojos y no había parpadeado. Una mujer que había aprendido que el verdadero poder no reside en el dinero o la influencia, sino en la lealtad, el coraje y la voluntad de luchar por lo que es justo. Como decía aquel libro de Napoleon Hill que Roberto tanto citaba, la derrota temporal debe significar una sola cosa, el conocimiento de que hay algo erróneo en tu plan. Mi plan original era simplemente sobrevivir a mi duelo. La vida, en su misteriosa sabiduría, me había dado un plan mucho más grande. A veces, cuando el silencio de la noche es muy profundo, todavía puedo oír el zumbido de esos tráileres blancos, el recuerdo de ese círculo de acero que amenazó con devorarme. Pero ya no siento miedo, siento gratitud, porque en ese lugar desolado, rodeada de máquinas sin alma, redescubrí la mía. Encontré la fuerza que no sabía que tenía, la comunidad que no sabía que me apoyaba, y la paz que viene después de haber luchado la buena batalla. Mi nombre es Elodia Vargas, soy la viuda de un trailero, y esta es mi historia. Una historia de cómo un final se convirtió en un nuevo comienzo. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si has conectado con ella, si has sentido la soledad, la injusticia o la esperanza en sus líneas, quiero que sepas que tu historia también importa. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Qué parte de este viaje te tocó más? ¿Qué batallas estás librando tú? Déjame un comentario abajo. Me dará mucho gusto leerte y aprender de tu perspectiva. Tus historias y tus ideas son el combustible que me inspira a seguir escribiendo. Y si no quieres perderte las próximas historias, te invito a seguir mi perfil. Juntos podemos construir una comunidad donde las voces de la experiencia, la lealtad y la superación sean siempre escuchadas. Por último, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde viajan estas palabras. Un abrazo fuerte a donde quiera que te encuentres.